Muy buenas compañeros y amigos del canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy interesante acerca de la educación inclusiva. Trataremos temas sobre su origen, algunos conceptos y el desarrollo que esta tuvo hasta conocer lo que hoy en día conocemos como una educación inclusiva. Como siempre, el estudiante Kevin Alexander Sosa Alfaro, perteneciente a la carrera de licenciatura en informática educativa de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. Comenzamos. Bueno, en el principio del tiempo la educación tradicional predominaba. Era de tipo conductista. Esto significa que era una educación en base a estímulos y en base a condicionamientos. Por ejemplo, castigos. Si no, los niños no querían castigos, les tenían que obedecer. Hacían algo mal o rompían las reglas o llegaban tarde, entonces eran castigados. Entonces estos estímulos los condicionaron a mantener un perfil sumiso ante el docente, que era considerado como la mayor fuente de conocimiento y la verdad absoluta. No te era permitido decir que el maestro se equivocaba, ya que él era la total verdad en este paradigma de educación. No era nada flexible y las adecuaciones del alumno, las adecuaciones, el alumno se tiene que adecuar a las reglas y al proceso de aprendizaje. Por eso no es flexible. Propicia la memorización, más no la retención de los aprendizajes, y se enfoca solamente en resultados cuantitativos. Parte de esta educación tradicional influyó en el rechazo a la inclusividad. El origen de la educación inclusiva empezó con mucho rechazo a la inclusividad. Mucho tiempo atrás el concepto de discapacidad no mostraba indicios de escolaridad debido a que ellos eran considerados como unas personas que no tenían derecho a tener una vida integral, un desarrollo. Eh, es, Esto era debido porque en esa época predominaba el rechazo, el abandono y el infanticidio a las personas deficientes, ¿no? Entonces era muy triste ser una persona discapacitada en tiempo atrás. Pero las personas con discapacidad eran consideradas como un castigo para sus familias y condenadas a vivir sin ningún tipo de desarrollo ni de integración. Estas son unas de las desventajas que tuvo la educación inclusiva. Tuvo un inicio muy cruel, pero con el tiempo surgieron las escuelas especiales para las personas con discapacidad. Se puede decir que esta escuela nace en el siglo XVI, pero se desarrolla totalmente en el siglo XVIII. En 1828, en Francia, se abren las primeras escuelas de atención a los deficientes, inspiradas en los resultados de Tyra, de 1775 a 1838, quien demostró que mediante trabajos con deficientes, la posibilidad de enseñar y educar a los débiles mentales, ellos también podían aprender. Entonces, algunas personas que influyeron en el proceso de inclusión fueron Louis Braille, que él fue el que creó el método Braille y es un sistema de lectura para ciegos. Tenemos también a Samuel Hynek, que este personaje creó un lenguaje de señas para sordos. Es el que nosotros conocemos con las señas y que ellos entienden. Y tenemos a Charles Michael. Este señor, al igual que Samuel Hynek, se centró en personas sordas, solo que él creó un sistema de comunicación verbal para sordos, para que ellos pudieran comunicarse verbalmente. O sea, una posibilidad para que ellos también hablaran. Un dato curioso del señor Charles es que él dirigió su propia escuela de sordos hasta su muerte. Orígenes de la educación inclusiva. Gracias a la escuela y a los métodos de enseñanza, se demostró que estas personas eran capaces de competir intelectualmente con otras y que no tenían ningún otro tipo de limitación física. Entonces, si las personas sordas, si las personas ciegas podían aprender y habían métodos, entonces queremos decir que no hay un impedimento para estas personas, con lo cual tienen que tener derecho y tienen que tener acceso a la educación, que es un derecho innato, es uno de los derechos más nobles que existen. A partir de 1917 en Europa se comenzó la obligatoriedad y la expansión de la escolarización de algunos alumnos con dificultad del aprendizaje. Ya se empezaba a ver una luz de trasfondo que empezábamos a ver a las personas discapacitadas incorporarse poco a poco al sistema educativo, pero sin embargo el rechazo y la discriminación se hacían notar.
La intolerancia hizo que se les recluyera y concentrara en centros especiales, con lo cual recluirlos y abrir centros escolares especiales solo para ellos es como una manera de excluirlos prácticamente, recluirlos y concentrarlos en un solo lugar. Esto desde, desde el punto de vista de la inclusión es un poco, podríamos decirlo, excluyente, ya que una verdadera educación inclusiva tendría que ser una educación con personas normales, sin discapacidades, y las personas discapacitadas. Seguimos, empieza el desarrollo de la educación inclusiva. A través del tiempo surgieron postulados de organismos mundiales para reafirmar la inclusividad y evitar la exclusión de estos grupos minoritarios, ya que se considera de alto riesgo de gran riesgo de exclusión debido a la intolerancia. Algunos de los más famosos fue el principio de normalización de Michelsen de 1959. Este principio de normalización lo que decía era para favorecer la vida de las personas con deficiencia mental, los deficientes mentales. El principio se definía como la posibilidad de que los deficientes mentales llevaran una existencia lo más próxima a lo normal como sea posible. Tratar de acercarlos más a un estilo de vida normal, que tengan una vida normal. Ben Nirsch profundiza en el principio anterior, el principio de normalización de Michelson. Él profundizó en la manera de que lo formuló de otra forma. Es como hacer accesible a los deficientes mentales las pautas y condiciones de la vida cotidiana, que sean tan próximos a la vida normal como sea, a las normas y a las pautas del cuerpo, de la sociedad, lo más que se pueda. Después tenemos el informe de Warnock del 78, en el cual marcó un antes y un después en la educación especial, porque reafirmó el significado de una normalización. Esta normalización no se enfoca en convertir a una persona con NEE, necesidades educativas especiales. No se enfoca en convertir a una persona con NEE en normal, sino aceptarla tal y como es, con sus necesidades, con sus mismos derechos, con sus problemas, y ofreciéndole, ¿verdad?, los servicios necesarios para que puedan desarrollar al máximo sus capacidades. Entonces, siguiendo con el desarrollo, vamos a profundizar un poco sobre las necesidades educativas especiales, las NEE. ¿Qué son? Estas se categorizan en dos tipos. Tenemos a las necesidades educativas permanentes. Son aquellas dificultades que se presentan durante toda la trayectoria escolar y la vida general de una persona. Se encuentran las deficiencias, pueden ser visuales, auditivas, motoras, intelectuales, entre otras. Estas tienen una patología que se mantiene siempre en el cuerpo. Estas patologías, estas perturbaciones, estas enfermedades congénitas, se diría, están toda la vida. Las necesidades educativas transitorias, a diferencia de las anteriores, estas son transitorias, temporales, y si las tratamos pueden llegar a ser reversibles en cierto aspecto. Necesidades educativas transitorias son problemas de aprendizaje que se presentan durante un periodo escolar determinado, requiriendo una atención específica. Todos somos susceptibles a padecer una necesidad educativa transitoria, tanto los discapacitados como los no discapacitados. No solo afecta a las personas discapacitadas, algunas de esas dificultades se pueden presentar en la lectura, dificultad en la lectura, la dificultad de la escritura, las matemáticas, que son tan engorrosas y tan dificultosas, y el habla. Estas diferentes dificultades pueden presentarse en cualquier persona. Por eso tienen que ser tratadas. Algunas implicaciones teóricas que avalan y responden por la educación inclusiva. Tenemos al Congreso de la Declaración de los Derechos Humanos del 48 en el artículo 1, sección 26,
Convención de los Derechos Humanos de la Infancia en el 1989, artículo 23, sección 1 y artículo 23, sección 3. La Conferencia Mundial sobre Educación para Todos de Tailandia del 1990, la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales de España en Salamanca del 1994. El Foro Consultivo sobre Educación para Todos de ANMA, 1996, el informe de la UNESCO sobre la educación para el siglo XXI del 96 igual, la Conferencia Mundial sobre Educación Superior de París del 98 y el Foro Consultivo Internacional para la Educación para Todos en Senegal del 2000. Y por último tenemos a una convención sobre los derechos humanos de las personas discapacitadas, el más reciente, del 2006. Estos son algunos de los eventos y conferencias, reuniones de organismos importantes, los más relevantes en el aspecto de la educación inclusiva. Los principios de la educación inclusiva son la aceptación de la comunidad y el respeto a las diferencias. La tolerancia es importante, considero yo, porque es parte de la forma en que nosotros aceptamos las diferencias de las demás personas y es lo que nos hace vivir en comunidad, en sociedad. Es la misma integración que inclusión. Es una pregunta muy importante, todo lo que va del contenido, puesto que la respuesta es no. Son conceptos totalmente diferentes y cada uno tiene su enfoque. En primer lugar, es importante señalar que el foco de la inclusión es más amplio que el de la integración. Vamos a profundizar en estos dos conceptos. A ver, como primer concepto, la integración. Ligada al colectivo de los alumnos con necesidades educativas especiales, espera ser efectivo el derecho de estas personas a educarse en escuelas comunes. Las personas, la integración, ¿verdad? Las personas con discapacidades, si de verdad fuera una verdadera educación inclusiva, generara una integración, que significa que personas con discapacidades estudiaran en centros escolares para personas que no son, para personas que no tienen enfermedades o que no tienen discapacidades, un aprendizaje de estas personas combinado, no excluir a las personas con discapacidades lejos y que hagan centros educativos especiales, no. Una integración conlleva a los dos miembros de la comunidad y unirlos en una sola educación. Esa sería una verdadera inclusión, la integración. Pues sí, poner a alumnos con necesidades educativas especiales en escuelas comunes como cualquier otro ciudadano recibiendo las ayudas necesarias para facilitar su proceso educativo y su autonomía. La inclusión, por su parte, está relacionada con el acceso a la participación y logro de todos los alumnos, con especial énfasis en aquellos que están en riesgo de ser excluidos o marginados. No solo personas con discapacidades, sino personas con posible estatus deficiente, posibles grupos étnicos, personas que están en riesgo o minorías que están en riesgo de ser excluidas, de ser excluidas en un solo lugar y concentrarlos. La inclusión va de eso, va de no permitir que ninguna minoría quede expuesta a ser excluida. No solo abarca a los discapacitados, abarca grupos de riesgo. La actitud de los profesores ante la educación inclusiva es un tema muy importante a tratar en los contenidos. La actitud del profesor es fundamental en el proceso de inclusión educativa. Se compone por un conjunto de percepciones, creencias, sentimientos a favor o en contra y formas de reaccionar ante una postura educativa. Tenemos cuatro factores que intervienen en el éxito o el fracaso de la educación inclusiva. Para empezar, tenemos a la experiencia del docente. Esto lo entendemos como el hecho de haber conocido, sentido o vivido una determinada práctica educativa, pero ya integrando la inclusión. Se han señalado, que los profesores con más años, con menos años de experiencia enseñando, manifiestan una postura positiva que aquellos con una experiencia más amplia. También podemos decir que las características de los estudiantes
cada maestro responde diferente a cada discapacidad. Los estudiantes con trastornos de aprendizaje, discapacidad intelectual y problemas conductuales reciben altos índices de rechazo por parte de los profesores, de los docentes. No tendría que ser así. Eh, Estos problemas, estos trastornos, estos problemas de aprendizaje tienen que ser más tratados por ellos, pero sin embargo pareciera que las discapacidades que tienen mayor esfuerzo, ¿cómo decirlo?, que generan mayor demanda de parte del docente son las que más generan un ambiente de incomodidad para ellos o que reciben menores índices de aceptación. Pareciera eso, que aquellas discapacidades que generan mayor demanda del profesor recibirán menores índices de aceptación, con lo cual es lamentable el contexto en el que nos encontramos, ¿verdad? Esto puede variar la actitud en cada persona. Tenemos también el tiempo y los recursos de apoyo. El tiempo disponible para enseñar la inclusión consta de un lapso de tiempo, un momento, un espacio, una oportunidad para realizar actividades como planificar, coordinar y elaborar ciertas actividades que pueden hacer que ellos aprendan. El tiempo también disponible en la planificación eh, y en la elaboración de algunos procesos, necesidades de los alumnos. La verdad, es un gran desafío para los docentes porque el tiempo para atender las necesidades de todos es muy corto y son muchos estudiantes, con lo cual adaptarse a cada estudiante resulta bastante difícil, ya que el tiempo para tratar con personas inclusivas es muy lento y muy poco. Entonces, eh, ese es uno de los factores que alteran la actitud de los profesores. También los materiales a considerar, como por ejemplo, considerar mejores modificaciones a los currículos, a los modelos curriculares de la institución y estrategias de enseñanza, aprendizaje, crear nuevas estrategias de enseñanza para estas personas y hacer que ellas se integren al sistema educativo normalmente. Entonces, la formación docente y capacitación es importante, es el último factor. La formación docente y capacitación es importante porque los profesores tienen que tener una formación inicial que les permita conocer herramientas para darse respuestas educativas de calidad de acuerdo a la diversidad que en ese momento se encuentre. O sea, tiene que estar preparado para cualquier momento, para cualquier situación, para brindar soluciones en caso de personas con necesidades educativas especiales. La formación constante la considero importante, tiene que ser continua porque esto permite capacitarse y actualizarse permanentemente para responder a distintas necesidades o a distintas demandas. Entonces es necesario una formación que tenga conceptos básicos, sepa a qué nos referimos con inclusividad, que conozca los tipos de necesidades educativas especiales, que sepa cuáles problemas congénitos o cuáles problemas cognitivos pueden generarse en una persona. Los problemas de aprendizaje son reales, ¿verdad? No es algo nuevo. ¿Podemos decir que es necesaria la formación de estos docentes? Sí, para el proceso de educación inclusiva. Es muy necesaria. Tendría que ver en el siglo XXI, la educación del siglo XXI tendría que tener ciertas bases en la educación inclusiva. Algunas estrategias cognitivas que podemos mencionar, que hoy en día los paradigmas impuestos basados en la repetición de contenidos y educación tradicional aún se ven en la sociedad. La educación tradicional, mantener a un alumno como una mesa y nosotros escribir ahí y prácticamente plasmar en él lo que queremos que él aprenda y que él absorba, pero en realidad la educación va más allá de eso, va a tratar con el alumno, va a deconstruir con el alumno el conocimiento. Algunas teorías del pensamiento que revolucionan el aprendizaje, las que podemos mencionar para cambiar el enfoque
el enfoque tradicionalista, a hacer una innovación en el proceso de enseñanza, tenemos las teorías conductistas de Skinner. Esta es una teoría del pensamiento, del comportamiento humano, la teoría del desarrollo cognitivo, la teoría de aprendizaje acumulativo de Gardner, aprendizaje por descubrimiento por Bronner, el aprendizaje significativo de Ausubel, la teoría de aprendizaje social de Bandura, las inteligencias múltiples del señor Gardner, el constructivismo, la corriente que estudia o analiza los procesos de aprendizaje en base a construcción de conocimientos previos, en las que el alumno, mediante un aprendizaje activo, está formando su propio conocimiento. Y hay muchas otras corrientes de pensamiento, teorías, ¿verdad?, que fundamentan el aprendizaje y los procesos cognitivos de cada alumno. Tenemos que ser flexibles en ese aspecto, ¿verdad?, porque ya no hay un solo modelo a seguir o un solo paradigma de aprendizaje. Tenemos estilos de aprendizaje. Existen diversidad de formas en las que un individuo trata de comprender y aprender un nuevo conocimiento. Para ello hacen uso de los estilos de aprendizaje. ¿Cuáles son estos estilos de aprendizaje? Los estilos serían el lógico, visual, auditivo, lingüístico, práctico e individual. La inclusión en El Salvador. Es necesario tener en cuenta las recientes políticas de inclusión que ha habido en nuestro país, como también la cantidad de injusticias y desigualdades sociales producidas por la realidad, ¿verdad? Es necesario también valorar y reformular la implementación y funcionamiento de estas políticas que buscan eliminar barreras de límites hacia la exclusión en nuestro país. Este es el contexto de nuestro país. Y también es necesario concientizarnos sobre el proceso de cambio en la educación para que ésta se vuelva más inclusiva. Entender que siempre existirán diferencias unos con otros, eso es parte de la sociedad misma, y entender el concepto claro de inclusión y cómo esta redarguye en la educación. Algunas de las leyes y políticas a favor de la inclusión en nuestro país. El Plan Nacional de Educación del Ministerio de Educación del 95, el Plan Nacional de Educación del 2021, del Ministerio de Educación del 2005, el Plan Social Educativo, Vamos a la Escuela, del Ministerio de Educación también del 2009, la Política de Educación Inclusiva del Ministerio de Educación del 2010 y el Plan Nacional de Educación en Función de la Nación, también del Ministerio de Educación del 2015. Ahora vamos a entender el significado de la exclusión educativa. La marginación se da en grupos minoritarios, como lo mencioné anteriormente, ya sean étnicos, de raza, discapacidades, pobreza. Estos grupos están en riesgo de ser excluidos y no de integrarse, incluirse adecuadamente. De no incluirse adecuadamente se cae en una inevitable exclusión, ¿verdad?, debido a la equidad. Sin embargo, el avance de una política educativa depende en gran medida del grado de compromiso en que el Estado manifiesta a través de sus diferentes instancias, ya que solo es posible conseguir progresos cuando los Estados tienen un compromiso con la justicia social y tienen como foco central la búsqueda de la equidad y cohesión social. Solo por medio de los gobiernos y de verdad políticas de inclusión se van a lograr justicias sociales, ¿verdad?, en tanto a las personas discapacitadas, ya que, como sabemos, en El Salvador se violentan sus derechos, la, la inclusividad es muy poca en nuestro país. La verdad tendrían que haber más estructuras o más materiales didácticos adaptados a sus necesidades. Incluso la discriminación a la hora de conseguir empleo puede existir en nuestro país. Entonces, siguiendo con el tema, citando entonces a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, podemos decir que la Convención reconoce el derecho de las personas con discapacidad a la educación, sin discriminación y sobre la base de la igualdad de las oportunidades. Tanto ellos como nosotros somos iguales y tenemos derecho a la educación. Reconoce también el derecho de las personas con discapacidad a la educación sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades. Recogiendo distintos principios, tenemos que la educación inclusiva mantiene la efectividad, eficiencia, equidad, relevancia y sostenibilidad, ¿verdad?
Todos estos son aspectos a favor de la educación inclusiva. Por lo tanto, tenemos la de ganar y perseguir una justicia social, ¿verdad? Por ser efectiva, eficiente, equitativa para todos, mantener cierta relevancia y es sostenible a largo plazo. Ya que lo que busca es incluir a todas las minorías ya expuestas para la concreción de la educación en la sociedad y aplicar verdaderamente a un entorno de justicia. Estas son algunas de las referencias de toda nuestra información. Muchas gracias por su atención prestada. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó, deja tu like y suscríbete. Hasta pronto.